Hola, bienvenidos a Ciencia de Bolsillo, este videocast que hacemos desde la revista Eureka y de la Unidad de Apropiación Social del Conocimiento de la Dirección de Investigaciones y Posgrados de la Universidad de Manizales. Hoy tenemos un papá para muchos. Nació en Florencia, bueno, no en Florencia, en una pequeña vereda cerca a Florencia. Estudió allí sus primeros años y por cosas de la vida hace más de 50 terminó en Manizales y se ha convertido en uno de los referentes más grandes de América Latina en la gerencia del talento humano. Un hombre que le gusta un buen tempranillo, un buen libro, le gusta un buen viaje y le gusta mucho contar historias de todo lo que ha vivido durante más de 50 años como profesor, como investigador, pero también como una persona que ha formado diferentes generaciones en distintas universidades de Colombia. Y hablo del profesor Gregorio Calderón Hernández. Profe Gregorio, pues gracias por aceptar esta invitación de Eureka, que primero que todo es su casa, ha sido su casa y siempre será su casa, porque Eureka existe en gran parte gracias a usted. No, gracias a ustedes. Yo encantado de poder conversar sobre lo que es mi vida, sobre lo que es la investigación, sobre Eureka y sobre lo que hemos compartido usted y muchos colegas de la universidad. Profe Gregorio, usted nació en Florencia, Caquetá. ¿Usted qué recuerda de ese mundo campesino? Mire lo curioso. Nací en una vereda que se llama Caldas. Caldas es una vereda muy, muy cerca de Florencia. Y en ese tiempo, el departamento del Caquetá, en general, era un departamento muy, 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 muy calmado. Uh-huh. La violencia se vino mucho tiempo después, pero inclusive hasta que yo viajé a Manizales, primero viajé a Antioquia, pero después cuando viajé a Manizales, Florencia y el Caquetá en general seguía siendo todavía un remanso de paz todavía. Usted es campesino. Sí. Usted es de una familia campesina. ¿Qué recuerda de esa época de ser un niño campesino en medio del verde, las vacas, de los animales? Es un ambiente bucólico delicioso. Yo creo que a mí me marcó de por vida el haber nacido y vivido 9 años en zona rural, en zona campesina. Es que una cosa es hablar del campesino caldense, uh-huh, y otra cosa es hablar del campesino en la zona caqueteña. O sea, el campesino caldense tiene una serie de condiciones de la época y ahora obviamente también, pero la época, digamos, el campesino nuestro era un campesino sin agua potable, sin energía. O sea, eso todo una vida mucho más dura. Era una vida durísima, pero deliciosa. Eso era una cosa, riquísimo. En su casa, profe, ¿cuántos eran? Nosotros éramos realmente... mi madre fue padre-madre. Uh-huh. Yo viví con los abuelos y criado por tías. Que eso tiene cosas muy bonitas, muy hermosas, muy potentes para uno como ser humano. Uh-huh. Fue delicioso. Es decir, que usted lo crió un matriarcado. Sí, y eso tiene sus consecuencias. Como por ejemplo, leer la Biblia solo un pedazo. Sí, yo en una de las vacaciones. Pues miren, imaginen ustedes en una zona rural. Sin luz, sin agua. Sin agua, sin luz. Unas vacaciones donde una familia muy sabia, pero sin muchos recursos, ¿qué biblioteca podían tener? Pero lo que sí había era una muy buena Biblia. Entonces, mis vacaciones me leí toda la Biblia, toda, hasta que llegué al Apocalipsis. Porque al llegar al Apocalipsis, una de las tías, la más formada, presentera, sí, me dice, no te vas a leer la Biblia porque te enloqueces. El Apocalipsis. No te vas a leer el Apocalipsis, la parte de la Biblia, porque te enloqueces. Y no he sido capaz de leerme hasta ahora el Apocalipsis. Se sabe toda la Biblia, menos el Apocalipsis. El Apocalipsis, sí. Profe, usted es administrador,
es magíster en educación, magíster en administración, doctor en administración. Antes de seguir en esa línea de tiempo de su vida, ¿por qué la administración? ¿Qué es lo que usted lo movió para enfocar toda su vida a esa materia? Y le sumo a eso que para muchos la administración es un tema operativo empresarial y usted lo que ha hecho es llevarlo a lo académico humano. Sí. Mire, a uno lo mueven intereses teóricos e intereses extrateóricos, ¿cierto? Hablando de lo académico. Uno siempre piensa que el ser humano toma decisiones desde lo racional, desde lo teórico, desde lo conceptual. Yo me acuerdo, yo admiro mucho a Patarroyo, por ejemplo, y a muchos académicos, muchos científicos del país. Pero yo siempre pensaba que Patarroyo, yo decía, ¿por qué llegó a ser un gran investigador en la parte inmunológica? Yo lo imaginaba, pues cómo había llegado a eso. Y una vez escuchándole una entrevista, él decía, no, simplemente yo me volví médico porque mi profesor de 9º grado, en ese tiempo hablaba de 4º bachillerato, mi profesor de anatomía fue un excelente profesor y me convenció de que la anatomía era muy linda, entonces estudié medicina. Y después, siendo médico, ¿por qué estudié inmunología? Porque hay una beca para inmunología y no era lo único que yo podía estudiar. Lo que encontró. Y ya, no había más. Yo creo que a mí me pasa un poco lo mismo con la administración. Yo llegué a Manizales, yo tenía que trabajar porque no tenía recursos para estudiar. Lo único que había disponible para estudiar en carrera nocturna en la Universidad Nacional era administración de empresas, cualquier cosa que eso fuera. Pasé administración y estudié administración. Si hubiera sido educación física, lo que hubiera sido, yo tenía que ser profesional. ¿Por qué razón? Porque en ese momento, para uno ser profesional era una cosa supremamente importante. Pero a mí lo que verdaderamente me movía era, no era solamente ser profesional, sino era, a ver, ¿en esa profesión yo puedo investigar? ¿Por qué? No sé. Y ahí viene un poco lo que tú planteas al principio. En esa parte bucólica de disfrutar el campo, yo recuerdo que mi madre y mis abuelos siempre decían, usted vivía siempre inventando vainas, inventando cosas, ¿cierto? Haciendo mezcla de menjurjes, cosas para curar cosas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces eso era como lo que yo vivía haciendo de chiquitico, de muchachito de 3, 4 años. Tal vez eso fue desarrollando en mí como la necesidad de preguntarse cosas. Yo siempre digo que esa necesidad de no abandonar la curiosidad, la necesidad de uno seguirse preguntando siempre por las cosas, lo mantiene uno vivo, despierto, y es la base de la investigación. Creo que eso hizo que en administración yo decidiera, comillas, ser el mejor administrador, cualquier cosa que eso fuera. ¿Cierto? Ser el mejor administrador. Entonces, cuando ya estaba en administración, le cogí un cariño inmenso a la profesión. Inmenso. Entonces, hablamos de administración en la Universidad Nacional. En la Nacional. Era nocturna. Nocturna, sí. Usted en ese entonces estaba estudiando administración, termina administración y llega a trabajar durante más de 15 años en el SENA. 17 años. 17 años en el SENA, también aplicando el tema de administración. Incluso usted lo recibieron con tapete rojo. Sí. Sí, a mí me recibieron, pusieron un tapete rojo. Después de un tiempo largo de... Después de una buena inducción de una semana, llegué como director del Centro Industrial del SENA y me recibió todo el equipo del SENA, 17 y 17, 34 colegas. Lado a lado. Al lado y lado con pancartas diciendo, fuera Gregorio Calderón del SENA. Ese fue su primer día de trabajo. Fue mi recibimiento. 34, pero incluso algunos profes suyos. Claro, el presidente del sindicato había sido mi profesor.
Y con el primero en la pancarta. Era claro que estaba presidiendo el Fuera meeting. Gregorio Calderón. Y se quedó 17 años en el Y SENA. duré 17 años allá. ¿Usted qué aprendió en el SENA? Yo creo que en el SENA, para mí el SENA, yo quiero muchísimo el SENA. Y quiero mucho, con estos colegas me encuentro todavía y disfruto mucho con ellos. Y compartimos. Alguna vez nos preguntábamos y charlamos con eso. ¿Y nosotros por qué hacíamos eso? O sea, y yo les preguntaba, ¿y ustedes por qué hacían eso? Hoy, 30, 40 años después. Y yo siento que aprendí y decidí muchas cosas. De ahí decidí, por ejemplo, investigar sobre el comportamiento humano en las organizaciones. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se comporta así? ¿Por qué el comportamiento humano es tan diferente a nivel personal o a nivel colectivo? Por ejemplo, ¿cierto? Pero también aprendí muchísimo lo que significa ser humano. Sí. El ser humano. Lo que significa ser un ser humano. Hablemos un poco, ya que entra en ese tema, profe. Usted es una persona muy, muy humilde. Eso lo dicen todos sus personas cercanas. Una persona tranquila que insulta sin decir nada fuerte. Y que tiene un corazón muy grande para todos, aunque cuando alguien se sale no vuelve a entrar por ningún motivo. Y eso tiene que ver mucho con lo humano. Usted tiene casi 5,000 citas en Google Scholar, una cosa increíble. Es profesor emérito de la Nacional, es investigador emérito de MinCiencias. Y eso habla mucho del nivel de ciencia que usted ha hecho. ¿Qué recuerda de la primera investigación que hizo? De la primera vez que usted dijo, yo voy a empezar aquí a hacer ciencia a ver qué pasa. Me acuerdo muchísimo por la prepotencia del novato. Uh-huh. Mi primer trabajo, digamos que fue publicado en una revista buena. No, yo juraba que había escrito el artículo para el premio Nobel. O sea, yo ya escribí. Transforma el mundo. Ya, con esto me has dicho. Y lo mandamos a una revista buena. Bueno. A los 6 meses nos llegó la evaluación de la revista. Y una persona a quien quiero mucho, en ese momento era mi asistente, Claudia Milena Álvarez. Sí. Ella era mi asistente, era estudiante, era mi asistente en la Nacional. Y un profe, nos llegó la evaluación y yo, imprímala para que nos sentemos a revisarla. Y eran 3 evaluadores en ese tiempo, eran 2 nacionales y 1 internacional. Llegaba el primer evaluador y arrancaba y decía, queremos felicitar a los investigadores. Y yo decía, claro, aquí está el Nobel, ¿cierto? Mire, fue lo único bonito que nos decía el evaluador. De resto eran 2 páginas en que nos decían. Estudien otra cosa. Y no, yo miraba y yo decía, pero... No, miremos el segundo evaluador. No, el segundo evaluador ni siquiera nos saludó, eso fue de una. Tal. Y el tercero, el internacional, no. Los destruyeron. No, yo cogí ese evaluador y dije, no. ¿Quién sabe a quién carajos le mandaron estas revisiones? Cogí ese artículo y lo mandé y lo metí en el último cajón del escritorio. Y yo, eso no sabía nada. ¿Quién sabe quién evaluó eso? Desilusionado de la investigación. A los 15 días me llamó el editor. Profesor, no hemos recibido sus correcciones. No me dio papaya. Entonces yo le dije una cantidad de cosas y él, muy sabio, me dejó decir todas las bobadas que uno... Y al final me dijo, le voy a contar una cosa. Esta revista recibe por cada edición entre 80 y 90 artículos. De los 80 a 90, más o menos la mitad, 40, 45, ni siquiera los revisamos. O sea, los revisamos, pero ni siquiera se mandan a evaluar ni nada porque no cumplen los requisitos mínimos, se devuelven. O sea, nos quedan otros 40, 35, 40, que se hace una revisión interna. De esa revisión interna quedan otros 20, que esos 20 son los que se mandan a evaluar. De esos 20 seleccionamos 8. De esos 8
el trabajo de ustedes es el que menos correcciones tiene. Y yo, qué valores tan buenos los que tengo. Cogí ese artículo, no, lo revisé. Y, no, creo que fue, digamos, un aprendizaje muy grande de ver esa prepotencia del ignorante, pues. O sea, claro, yo hoy sigo recibiendo, hoy hasta hace 15 o 20 días acabo de recibir una devolución de un artículo de una revista que me dicen, no, pues, de todo. Peor, de todo. Pero ya lo recibo con un espíritu diferente, con una mentalidad diferente, ¿cierto? Mi colega me decía, Gregorio, pero mire todo lo que nos dicen. Y yo, pues, no, qué dicha, mire todo lo que nos están enseñando, mire todo lo que nos están diciendo, ¿cierto? Ya como que lo que nos están enseñando, mire es que no nos valoraron. Y no, al contrario, nos valoraron tanto que mire cómo revisaron de bien, miren todos los detallitos que nosotros, miren todos los errores tan bobitos que cometimos nosotros y que a esta altura no podemos haber cometido. Miren lo chévere, ¿cierto? Entonces, miren ustedes cómo con esos primeros trabajos, como aprende uno de harto, ¿no? Como uno... Profe Gregorio, usted termina en el SENA, usted estando en el SENA se vuelve catedrático de la Nacional y pasa más de 20 años en las aulas de la Nacional. Allá, como lo acaba de decir, se convierte en profesor emérito, que es el máximo galardón que entrega, o el máximo reconocimiento que entrega esta universidad pública del país. Usted ahí empieza a convertirse en un referente de la gerencia del talento humano en América Latina. ¿Eso qué se siente? ¿Qué se siente que uno sea, si no el primero, el segundo en América Latina que más sabe o que más ha investigado sobre un tema? Yo como que no me lo creo así como tal como usted lo plantea, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque mire que uno tiene que, cada que uno va a escribir algo, tiene que leer. Uh-huh. Y cada que yo abro una revista especializada, yo encuentro tantas cosas que no sé, que yo digo, ese cuento no es tan cierto. O sea, uno dice, ¿será así? No, yo creo que no. Yo creo que soy uno de los que seguramente ha estudiado mucho, que ha hecho un esfuerzo grande en eso, pero no me lo he creído nunca en ese sentido de decir, uy, no, ya estoy por encima del bien y del mal. Eso lo dice uno en charla, pues de pronto bromeando, pero en serio, no. Yo creo que eso no es cierto, porque es que en este campo, no, y en cualquier campo de la ciencia, pero en este campo específico, el conocimiento evoluciona de una manera tan impresionante que uno se descuida y está atrasado, está retrasado en el conocimiento. Es más, se abren tantos espacios y tantos campos. Mire, en pandemia me llamó una estudiante mía que estaba haciendo un trabajo en la costa. Yo le voy a pedir un favor, que me revise un trabajo sobre gestión humana verde. Y yo, gestión humana verde, le dije, yo no tengo idea de eso, mándamelo. Pues me puse a estudiar gestión humana verde y llevo 5 años estudiando gestión humana verde y apenas estoy como entendiendo una nueva concepción de la gestión humana desde la sostenibilidad organizacional. Y yo digo, carajo, pero es que alrededor de eso hay muchas cosas que a mí no me había ocurrido pensarlo y eso está estudiándose desde el 2010. Desde el 2010, o sea, mire que yo tenía 10 años de fase porque no le había parado bolas a eso, ¿cierto? A raíz de un trabajo que comenzamos a hacer en una empresa con una de las colegas, con Julia Clemencia Naranjo, que es una colega de la Nacional, con una empresa de Manizales, encontramos una temática que es hermosa, que tiene que ver con lo humano, que es con la conciencia organizacional. Y eso suena una cosa rarísima, ¿cierto? Y cuando uno se mete a fondo a estudiarla, hay desarrollos científicos alrededor de esto que uno desconoce mucho. Como uno ha sido formado en otra corriente, desconoce esto. Y llevo 3 años trabajándole a ese tema. Y yo digo, como desconoce uno de harto, el campo de uno, el de uno, imagínense frente a los otros campos.
Profe, ¿qué es lo que lo motiva a seguir estudiando? Usted se ha retirado de la Nacional, de la de Manizales, vuelven y lo llaman. ¿Por qué seguir estudiando? Sí, porque es que digamos, el hecho de que uno se retire de una labor, de una función, no quiere decir que uno se retire de vivir. Uh-huh. Y la vida es aprendizaje. Y si yo estoy aprendiendo, pues tengo que seguir estudiando, ¿cierto? Y en ese sentido yo pienso que uno no puede parar de aprender. Y si yo quiero aprender, tengo que estudiar, obviamente. Y eso me obliga a mí a estar pensando en que día a día debo estar en función de mantener cierto nivel de actualización del conocimiento, ¿no? Profe Gregorio, usted, digamos que se encuentra alguien que no es de la academia, que no sabe de administración, no sabe de gestión humana. ¿Usted cómo le explica lo que usted ha aprendido y lo que usted ha encontrado en la ciencia de la gestión humana? Uh-huh. Sí, pero es que eso es lo que uno, digamos, vive en la cotidianidad. O sea, yo no puedo ir a una empresa a hablar en términos de los que le hablo al estudiante de un doctorado o de una maestría o ni siquiera de un pregrado. Yo tengo que hablar en los términos de los que ellos viven. O sea, el problema de la relación vida-trabajo con un trabajador que está 8 horas diarias allá. En una maquila, en una máquina. En una máquina, pero que está viviendo un problema humano. A mí me toca hablarle en los términos que ellos viven. Cuando yo estoy hablando con un gerente, yo tengo que hacerle caer en la cuenta de que él como gerente, en un momento dado, está incidiendo sobre la calidad de vida de ese ser humano allí, independiente de que hablemos de términos no sé, del término que fuera técnico, lo que tengo que hablarle del término humano. Entonces yo ya no voy a hablar de los conceptos en abstracto, sino de lo que ellos están viviendo y haciendo. De lo que viven en su día a día. Claro, porque es que miren que las personas, los seres humanos, vivimos más o menos, el 70% en función de nuestra organización. Para bien o para mal. O sea, eso no estoy diciendo que sea bueno o malo. ¿Cierto? Usted se despierta y piensa en la universidad. Uh-huh. Posiblemente el primer pensamiento de la universidad. Sí. Hoy, ¿qué tengo que hacer? Está en función de la universidad. No estoy diciendo que está trabajando, está en función de la universidad. Y si usted tiene un mal jefe, su expresión va a ser, maldinga sea, otro día que tengo que ir a esa bendita universidad. Pero si tiene un buen jefe, está diciendo, uy, qué dicho, hoy voy a estar en esta función, en esta. Entonces, ese es el problema, no es la universidad, porque la universidad no es algo concreto, pues no, es un abstracto, es una imagen. Lo que sí es concreto es su jefe. Ese es el ser que usted refleja. Entonces, siempre yo le digo a los jefes, miren, las personas lo que ven no son las organizaciones, son seres humanos dentro de las organizaciones. Sí, y una organización es buena o mala según lo que vean ahí. Según la gente que hay adentro. Uh-huh. Hay una expresión que yo leí en una revista que me gustó muchísimo hace unos años aquí en Colombia, que decía el titular: las personas, los talentos están huyendo no de las malas empresas, de los malos jefes. Uh-huh. En ese sentido, profe, usted ha hecho ciencia publicada en revistas indexadas, pero también ha trabajado en empresas. Usted ha hecho asesorías, ha trabajado, por ejemplo, con empresas como Corona y ha estado revisando esos modelos innovadores. Si yo voy a montar una empresa, cuál debería ser la forma para yo acercarme y que mis empleados sean felices, sean seres humanos felices en esa empresa? Sí. Mira, yo pienso lo siguiente. Una empresa tiene 3 o 4 campos que son determinantes. Uh-huh. Hay un campo técnico que es determinante. O sea, yo no puedo pensar en una empresa sin la parte productiva. Sí. Hablo de equipos, hablo de tecnología,
hablo de procesos. Tiene que tener la parte de mercadeo, claro, obviamente. Tiene que tener la parte financiera, ¿cierto? Pero tiene que tener la parte humana. Y resulta que la parte humana es transversal a todos estos. O sea, las máquinas están allí, pero las máquinas, quién la opere, quién la diseñe, quién la utilice, no ¿Quién le existe. saque provecho? No existe, o sea, está allí. Entonces, para que esto funcione, necesitamos de esta aquí. Desafortunadamente, y yo no sé por qué razón, se ha considerado, y eso eso es histórico, eso no es de este momento, que para que la gente sea productiva y sea eficiente, hay que tratarla como a la fuerza, hay que tratarla como con látigo. Uh-huh. No, por el contrario, para que la gente sea productiva y eficiente, hay que tratarla con amor, hay que tratarla bien, hay que hacerla sentir cómoda, hay que hacerla sentir importante. Mire, el concepto de productividad no es un concepto de la gestión, no es un concepto del management, es un concepto humano. Desde Aristóteles, el concepto de productividad es un concepto de nosotros los seres humanos. Yo quiero ser productivo, yo necesito ser productivo como ser humano. Uh-huh. Para ser feliz. Desafortunadamente, los sistemas productivos lo han utilizado mal. Entonces yo termino, de alguna manera, aprovechándome de esto para beneficio de la empresa y no para beneficio del trabajador. Entonces el trabajador considera que me están explotando, porque precisamente lo están explotando y no están considerando el resultado también de beneficio para el trabajador. Y eso es lo que y ahí se ha caído en ese problema por los modelos históricos que se han desarrollado en el sistema capitalista. Profe, le cambio un poco de tema porque usted nos decía en algún momento que usted es la muestra de que uno puede tener tiempo para hacer otras cosas aparte de tener ciencia. Claro. Usted tiene 5 pues hijos. Tengo 5 hijos, claro. Tiene 5 hijos. Sí. Y ya es abuelo. Sí, abuelo de otros 5. ¿Usted es abuelo querendón de los que da el dulcecito cuando nadie lo ve o cómo es de abuelo? Hay una cosa muy curiosa. La querendona es la abuela. O sea, los nietos Que llevan 40 y ¿cuántos años casados? 48. 48. Los nietos adoran, pero adoran la abuela. La adoran. Y ahí me ven como ese abuelo, no sé, como el abuelo chévere con el que uno puede hablar, con el que pueden... Uh-huh. Y son peladitos, el mayor tiene 8 años, ¿cierto? Pero él es feliz hablando conmigo. ¿Y cómo era esa casa con 5 hijos? ¿Y usted investigando, su esposa también trabajando? Sí. No sé, yo siempre me pregunto si he sido buen papá o no. Porque sí, efectivamente yo he sido muy dedicado al trabajo, pero yo siento y quiero creer que mi tiempo dedicado a los hijos y a mi esposa han sido de calidad. Uh-huh. Yo no sé si era el cuento que uno se echa para no sentir culpa, pero yo creo que sí ha sido de una relación de alta calidad. Uh-huh. Porque yo he disfrutado muchísimo cada instante, y eso es parte de mi ser. Cada instante con el otro lo disfruto muchísimo. Y no solamente con ellos, sino con el otro, con cualquiera que sea el otro, lo disfruto mucho. Así sea 1 minuto, 2 minutos, estoy con el otro. ¿Cierto? No estoy simplemente cumpliendo una tarea. Sí. Estoy en una tarea de papá, de esposo, de pareja. No, estoy disfrutando a ese ser y quiero que disfruten a este ser también esos minutos. Entonces, por ejemplo, yo tuve una situación muy triste. La nieta mayor murió de 9 años. Y todos dicen que esa niña me adoraba a mí, pero me adoraba.
Y aprovechó cada minuto que pudo con ella. Profe Gregorio, usted es un hombre que lee mucho y que le gusta leer con un buen vino. Por aquí hay un libro que es un objeto que usted dice que es importante para usted. ¿Por qué escogí este para que lo comentáramos? Porque es de mi campo, pero es de una corriente bien distinta a la mayoría. Si usted pone este libro aquí y pone a 1000 estudiantes de administración, 990 dirán, ese no es de administración. Uh-huh. Porque este es de un antropólogo que no es experto en administración, es experto en antropología. Pero que nos dice, oiga, la administración está fuera del tiesto. Si no piensa la administración desde el ser humano, desde la persona, desde una perspectiva distinta. La plata la genera la gente. Claro. No sé si era la pregunta por sí, está muy bien. Profe, ¿usted qué es lo que más disfruta? Usted nos hablaba que tiene una finca. ¿Qué es lo que más disfruta del campo, de estar ahí? Como yo crecí en zona rural, creo que aprendí a disfrutar algo que la gente le tiene mucho miedo, la soledad. Uh-huh. Yo la disfruto mucho. Yo no le tengo miedo, no es que sea un solitario como para irme yo solito a meterme a la finca y quedarme 15 días allá. No, yo creo que me muero del aburrimiento, ¿cierto? La finca más cerquita quedaba media hora, 40 minutos. Uh-huh. O sea, yo crecí con adultos, con viejos. O sea, yo no compartí con niños por mis primeros 9 años. No, los primeros 7 años, porque a los 7 años entré a la escuela y ya compartí con niños. Entonces yo disfruto mucho esa soledad. Yo por ejemplo, nosotros le pusimos un comederito a los pájaros. Uh-huh. Y eso llega a una cantidad de pájaros. ¿Y usted feliz? No, yo disfruto eso mucho. Si ustedes alguna vez ojalá vayan a la finca, una de las cosas que construimos fue un estudio mío. El estudio tiene una terraza. En la terraza van a encontrar una hamaca permanente. La hamaca tiene una vista allá. Están los pájaros. Está a la parte de atrás. Eso de finca no tiene ni nombre, porque eso es un lavapaticas ahí cortico, pequeñito. Pero van todos los pájaros que tú quieras. Tengo una familia de guatines que van todos los días. Yo disfruto todo eso allí, ¿cierto? Van unas guacamayas, comérseme los pájaros, el arbolito que es el que me tapa de allí. Entonces me toca espantarlos para que no me coman allí. Entonces para mí eso es un disfrute. Es vivir eso, es sentir eso, ¿no? Profe, para ir cerrando, unas preguntas rápidas, de respuestas rápidas. ¿A qué suena su investigación? Murmullo. Es un murmullo así suavecito, como calmadito. ¿Y a qué sabe? Es un sabor dulce. Es un sabor... yo no debería hablar de dulce por la diabetes, pero sí, es un dulce profundo, muy, muy profundo. Profe Gregorio, usted, lo decía yo al principio, usted es fundador de Eureka y no puedo dejar pasar esta charla con usted para hablar de este ejercicio de Eureka. ¿Qué recuerda del arranque cuando empezamos esto? Sí. Mire, yo siempre he pensado que la ciencia, desafortunadamente, se queda en el mundo de los científicos. Entonces, cuando tú me propusiste la idea de que lleváramos la ciencia al mundo común, a la gente,
Qué rico poderle llegar a mucha gente. Y recuerdo que la primera idea nuestra era que Eureka llegara por La Patria, por el periódico local, ¿cierto? Llegara por La Patria y que le llegara a todo el mundo y que tenía que llegarle en un lenguaje que fuera lo menos científico posible. O sea, que fuera ciencia, que no fuera un noticiario, sino que fuera ciencia, ¿verdad? O sea, que fueran resultados de ciencia, pero que llegara en los términos que cualquiera pudiera coger y entendiera de qué estaba investigando en la universidad. Y yo creo que esa es la razón de ser de Eureka, ¿cierto? Pienso que esa es la razón de ser y me imagino que seguirá teniéndola como ese sentido, ¿no? Profesor Gregorio Calderón Hernández, pues ha sido un placer charlar con usted de su vida, de su ciencia. Sabe que en Eureka lo queremos mucho porque si no, no existiríamos. Así que siempre agradecidos, profe, por todo y bueno, y por darnos este rato aquí en su sala. No, a ustedes, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por permitirme hablar un poco de esto que para mí es la vida. Y a ustedes gracias por vernos en este capítulo de Ciencia de Bolsillo. Nos encuentran aquí en Spotify, también nos encuentran aquí en YouTube como Eureka UM. Nos pueden leer en www.eureka.manizales.edu.co. Nos encuentran en Facebook también como Eureka UM y en Instagram como @EurekaUmanizales. Yo soy Carlos Urrego. Hasta la próxima.